Buenos días a todos. Vamos a continuar con este programa. Y yo quiero hacer una serie de reflexiones sobre lo que la Unión Internacional del Notariado es, y sobre lo que la Comisión de Asuntos Americanos representa, y sobre la labor que ejercemos y la participación que podemos tener y que debemos tener en este tema de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, de estas actividades delictivas que estamos obligados a coordinar con la autoridad para verificar que no haya esa posibilidad de comisión de esa clase de delitos. ¿Y el apuntador? Estamos por cumplir 70 años de haber fundado esta Unión Internacional. 2 de octubre de 1948, Argentina, Buenos Aires. José Antonio Negri se le ocurrió convocar a unos países para conformar una organización de estudio, reflexión y difusión de las características de la función notarial, y a ese llamado acudieron 19 países, 14 americanos, 5 europeos, y de ahí nació lo que a la fecha tiene 87 países, 2/3 partes de la población mundial, y más del 60% del Producto Interno Bruto en manos de la asesoría, consejo, supervisión de un notario. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le reflejamos y le demostramos al Estado que tenemos los conocimientos suficientes para poder recibir un encargo, el de la confianza del Estado, gobierno y población. Entonces, la población está por disposición legal obligada a tener por cierto lo que decimos en nuestros instrumentos, que sellamos y autorizamos con la firma, que es justamente la representación gráfica de la fe pública. Lo que tiene un sello y un escudo suscribiendo un texto es la representación gráfica de la fe pública. La gente tiene que tener por cierto, nacionales o extranjeros, tiene que tener por cierto lo que dice el notario, porque es el depositario de la fe, de ese atributo del Estado de decir y de hacer. Y por eso las personas confían en el documento notarial, buscan el documento notarial, y a ese efecto, en el momento en el que tienen un documento autorizado por un notario, tiene la garantía esa persona, y tienen la obligación los terceros de tener por cierto y legal, porque nuestra actuación no solamente es de verificación de identidades, nuestra actuación es de verificación de cumplimiento de normativas. Por ende, lo que está sellado y autorizado es conforme al Estado de Derecho, donde actúa el notario correspondiente. Y si es conforme al Estado de Derecho, debe producir todos los efectos legales, y no hay quien pueda cuestionar lo que dice el notario. Por eso es muy importante tener conciencia del enorme poder que tenemos nosotros en función del compromiso que asumimos de dar por cierto lo que las personas realizan y de verificar que la normatividad correspondiente se cumpla, de tal forma que ese documento no solamente sea cierto, sino a mayor abundamiento eficaz. Ya lo apagué. Bueno, ya se acabó. Somos una élite de 300,000 notarios en el planeta, pero una élite que tiene una enorme responsabilidad y que cumple esa responsabilidad con su libertad, con su patrimonio y con lo más grave de las sanciones, la reputación. Cuando a un notario es señalado por el dedo, ese notario ha perdido toda la confianza, y no solamente él, sino sus descendientes para la primera, segunda, tercera o ulterior generación.
son descendientes de un notario al que le cortaron la cabeza, que perdió la fe, le revocaron la patente, la autorización, el fiat. ¿Por qué? Porque no cumplió con su compromiso, que era de ser veraz, de ser auténtico, de ser perito. Cometió un acto de negligencia y eso le genera una situación grave al Estado. ¿Cuál es, perdón, el de arriba? ¿Perdón? Ok, y para adelantarlo. Ahorita nos ayuda el licenciado Francisco de Sevilla, porque esos aspectos tecnológicos él los conoce mejor que yo. ¿Con este? Ahí está bien. Nos desenvolvemos. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? Tengo. Perfecto. Nos desenvolvemos dentro de un concepto que se denomina sistema jurídico. ¿Qué es el sistema jurídico? Tres cuestiones: normas jurídicas, actitudes e ideologías. Con todo y que participamos de un sistema jurídico, tenemos que tomar en cuenta las normas que nos rigen, las actitudes que tenemos en el entorno donde nos desenvolvemos y nuestra ideología, que resulta ser, con ciertos matices, más o menos similar, vigentes en un país sobre lo que el derecho es, su función en la sociedad y la manera en que se crea o debiera crearse, aplicarse, comprenderse, perfeccionarse, enseñarse y estudiarse. Chispas. Y tenemos una variedad de sistemas jurídicos: Civil Law, el verdecito; Common Law, el naranjadito, y los demás. Vean el Civil Law, somos un montón. Vean el Common Law, son muy poquitos. Y eso es el reflejo de lo que pasa en nuestro entorno político. Muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Sistema anglosajón, que es el que estaba en Rosita, aplicado en Inglaterra medieval y utilizado en los territorios con influencia británica. Se basa en la jurisprudencia, en las resoluciones de los jueces, que van en función de criterios, de estados de ánimo, que en las leyes, en el análisis de las sentencias dictadas por el mismo tribunal o por alguno superior, en la interpretación que en las sentencias se da a las leyes. Por eso es que son poco claras, resultan ser ambiguas, saber cómo decide el juez, de qué ánimo amaneció, se peleó con la señora, se le fue el hijo de la casa, se le casó la niña, ¿qué ánimo tiene el juez? Por todo lo anterior, no hay certeza jurídica. En los Estados Unidos, inclusive, todavía se estudian normas de la época colonial inglesa. El sistema continental del Civil Law, aplicado en Europa continental y consecuencia de la separación entre las islas británicas y el resto del planeta. Sus raíces están en el derecho romano, germano y canónico. Su principal fuente es la ley, un grupo de personas de acuerdo a un sistema que se destina, en función de un sistema jurídico, a crear esa norma general, abstracta, impersonal, de aplicación estricta y con una coacción si es que no se cumple. La norma emana del poder legislativo y del ejecutivo y por ende existe una certeza jurídica. Esos son los dos primordialmente reinantes en el planeta y nosotros pertenecemos al sistema continental. La Unión agrupa a los países que adoptan ese sistema. Somos 87 a la fecha. Y sus finalidades: facilitan las relaciones de los notariados, representan al notariado ante las organizaciones internacionales y colabora con ellas, y aporta su apoyo a la evaluación del derecho en materia notarial en aquellos países que lo soliciten. 87 países, a la fecha 23 americanos, 39 de Europa
de los cuales 22 son del grupo de los 28 de la Unión Económica Europea y 15 del G20, 19 africanos y 6 de Asia. Y a la fecha son más de las 2/3 partes de la población mundial. Somos muchos. Afortunadamente tenemos ahí a China. Y lo relevante de China es que después de estar de 10 años de observador en la Unión, y a donde no llegó Napoleón, decidió, para su desenvolvimiento económico, optar por el sistema continental, cuando podía haber optado por el sistema del Common Law en atención a las relaciones económicas que tenía con Estados Unidos, con Gran Bretaña. Recuérdense que Hong Kong era un territorio inglés, pero decide tomar el civil law porque lo consideró más económicamente conveniente. Descansen notarios igual que nosotros. Y ahí está la influencia de la Unión Internacional de Notariado. Es prácticamente todo el mundo, toda América, Quebec, África, una muy buena parte, Europa y Asia, y las islas, Indonesia y las demás, que ahí están. La Comisión Americana, de la cual formamos nosotros, se integra por 22 países con cerca de 101.315 notarios. ¿Cuál es la misión? Procurar el intercambio de conocimientos desde el punto de vista profesional, humano y académico de todos los notariados del continente americano, así como la fraternidad, el conocimiento mutuo y la solidaridad de sus integrantes. Yo acostumbro decir que somos más una hermandad que una comisión. Nos unen, además del idioma y de intereses comunes, un montón de raíces que no son similares. Y aquí está el ejemplo de nuestros compañeros españoles que nos acompañan y que siempre están presentes con nosotros, apoyándonos en diversas circunstancias y apoyándoles en diversas circunstancias. Tenemos una comunicación muy estrecha que es importante que así se mantenga porque es útil para todos nosotros, para ellos y para nosotros. La Comisión de Asuntos Americanos, su diversidad de fronteras, como nos exponía ayer Leandro, en una conferencia muy interesante. Excluimos a Greenland, no están con nosotros, pero ahí están queriendo participar. Hay una agrupación de derecho civil, de abogados de derecho civil en el Florida, que son observadores en la Unión y que están pretendiendo ya tener el documento o tener un documento como elemento de prueba auténtica, porque ahí no existe esa posibilidad. Todas las islas que forman parte de este gran grupo de notariados, y en total 22 países, 101.315 notarios que atienden a 634.820.196 personas, casi un notario por cada 6.265 habitantes. Y ahí están distribuidos cómo están los notariados en América del Norte, América del Centro, la América Insular, las islas, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y Haití, y América del Sur, donde se encuentra Perú. Fundador de la Unión, 31 millones de habitantes, cerca de 609 notarios. Espero que no esté mal el dato. ¿Eso es correcto? Carlos, ¿son como 609? ¿Son como 609 aquí en Perú? Más o menos. La Unión Internacional, por conducto de la Comisión, representa al notariado ante el Banco Mundial. Ya nos lo decía Leandro ayer. La Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamérica, la ONU para la FAO, la UNESCO en materia de ciencia, la International Land Coalition, América Latina y el Caribe, el Grupo de Acción Financiera GAFILAT, que es el que nos toca en América, y la Red Interamericana de Catastros y Registros de la Propiedad. Les presento, señores, a los legisladores internacionales. No son los diputados y senadores que están en nuestras cámaras. Estos son los legisladores. Las decisiones que toma este grupo y estos grupos son las que tienen que atender los notariados, los países,
e implementar reformas en sus respectivas legislaciones. Tenemos que tener en cuenta como grupo consultor y estudioso de la ley lo que implica el sistema jurídico, ideología, normas jurídicas y actitudes. Entonces, todas las disposiciones legislativas que se traducen en recomendaciones o propuestas de acción, las recibimos, porque son los legisladores internacionales. Pero no perdamos de vista que van a caer dentro de un sistema jurídico que se conforma por ideología, por actitud y por norma jurídica. Entonces tendrá que tropicalizarse lo que en algún momento determinado internacionalmente se decida. Y eso, la única manera de lograrlo es siendo un órgano consultor de nuestros legisladores en las cámaras para informarles qué es el sistema continental, cuál es la función notarial y cuál es el encargo o el destino de la norma que busca legislar conductas de acuerdo a la idiosincrasia del país donde se norman, porque rige actitudes y negocios o actos de personas que tienen una ideología, que viven y conviven con base en un conjunto de normas jurídicas y que tienen una actitud que con algunas variedades pudiera ser casi similar. El Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que nos trae a esta conferencia, es un ente intergubernamental fundado en 89 por Alemania, por Canadá, por Estados Unidos, por Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. En 1990 emite 40 recomendaciones con la finalidad primordial de combatir lavado de dinero y derivado del narcotráfico. En 2001 emite otras 8 que se convierten en 9, que fue como consecuencia de que se cayeron las torres, y entonces ahí tenemos financiamiento del terrorismo. Y en 2003 todos los países prácticamente las toman. Entonces las normas jurídicas de los países tienen que ir acorde a las 40 recomendaciones. Si yo le recomiendo a alguien que haga, espero que se conduzca en función de un albedrío que tendría que tomar en cuenta ventajas, desventajas, pero le recomiendo que haga. Estas recomendaciones no son para que decidan qué hacer, sino son recomendaciones que implican que tienen que hacer. Por ende, debemos estar conocedores de ellas y muy atentos a nuestro sistema jurídico. El GAFI ha identificado que los recursos provenientes de delitos fiscales se han convertido en una fuente significativa de lavado de dinero. ¿Qué me sugiere el licenciado? Hago una donación, hago una compraventa, constituyo una empresa para comprar este inmueble, se lo vendo a la otra empresa. ¿Qué me sugiere? ¿Que yo meta a mi hijo, que sea mi hijo, que meta a mi cuñado, que me saque a mi cuñado? ¿Cuál es la estrategia fiscal que me sugiere para que los impuestos que pague sean cada vez menos? Eso es lavado de dinero. Eso es lavado de dinero. Esa asesoría fiscal que nos piden muchas veces a nosotros en el desarrollo de nuestra actividad puede ser lavado de dinero, y pudiéramos estar incurriendo en la complicidad con nuestro cónyuge y en detrimento de la calificación de nuestro país. Por acuerdo, los países tienen libertad para determinar cuáles son los delitos fiscales que habrán de incorporarse como delitos vinculados al delito de lavado de dinero. Para la realización y ejecución de las actividades tendientes a combatir esos delitos se han creado las unidades de inteligencia financiera. Todos tenemos ese tipo de unidades de inteligencia. ¿Qué es una unidad de inteligencia? Es un organismo que se encarga de reunir los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones financieras y las otras personas y entidades financieras no designadas, analizarlos y difundir los resultados entre los organismos policiales internos y las WICs con el fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Aparecen en 1990 esas unidades de inteligencia financiera. ¿Qué recomienda GAFI? Las recomendaciones de GAFI, ¿qué son? Constituyen un esquema de medidas que los países deben implementar. Olvídense de la sugerencia, de oiga, sería bueno, yo le sugiero que busque cómo, trate de ver qué hace para que no se genere. Tienen que hacer. Los países deben implementar. Combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
identificar los riesgos y desarrollar políticas y coordinación internas, aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados, mejorar la transparencia y disponibilidad de la información sobre el beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas, mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información sobre el beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas. ¿Quién es quien al final de todo este engranaje que puedo yo estar armándole a uno o varios clientes es quien se va a quedar con el dinero y se va a ir de paseo o va a comprar o va a dejar de comprar, de invertir, de hacer, etcétera? ¿Quién es esa persona física? Porque siempre es una persona física. Facilitar la cooperación internacional. Su implementación es evaluada rigurosamente por medio de los procesos de evaluación mutua que concluyen en un reporte que da cuenta de la situación general de cada país evaluado. Las evaluaciones, ese reporte contiene un capítulo en el que se formula un plan de acción para mejorar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones y en el que se describen las acciones que el país evaluado debe seguir para cumplir en forma completa con las recomendaciones. Si no hicieron lo que hicieron, tienen que someterse a ese plan de acción. Les recomendamos esto, pero esa recomendación es una imposición. Tienen que hacer. Los criterios de evaluación utilizados para calificar el nivel de cumplimiento en cada caso son cumplido, mayormente cumplido, parcialmente cumplido o no cumplido. ¿Quién lo decide? Los evaluadores. ¿Cumple el país? Mayormente cumple, parcialmente cumplió, no ha cumplido. Esos evaluadores son los sancionadores internacionales que vienen a revisar cómo nos estamos comportando en materia de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y de combate a las armas de proliferación masiva. ¿Qué pasa si no se cumple? Gafi no tiene facultades para imponer multas o sanciones contra las naciones miembros que no cumplan. Sin embargo, en 1996 inauguró una política para tratar con las naciones que no cumplen con las recomendaciones, que describe como un enfoque graduado dirigido a mejorar la presión ejercida por los países del grupo. Ustedes recuerdan qué pasó con Cuba hace muchos años, que le cerraron los mercados y que tiene un bloqueo económico, más o menos, more or less, something similar. El grupo obliga al país a entregar en las reuniones plenarias un informe sobre el progreso realizado. El país que no cumple puede recibir una carta del presidente del Gafi: oiga, señor, no ha cumplido. Una visita de una misión de alto nivel, ¿qué está pasando aquí? O una declaración de Gafi pidiendo a las instituciones financieras internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, que presten especial atención a las relaciones y transacciones comerciales con personas, compañías e instituciones financieras domiciliadas en el país incumplido. Perú, ojo. Entonces, si Perú va al Fondo Monetario, va al Banco Mundial, va al Banco Interamericano, ¿de dónde viene Perú? Tome asiento, por favor, ahorita le atendemos, porque no ha cumplido con sus recomendaciones. Adicionalmente, Gafi generó una iniciativa de identificar a los países y territorios no cooperadores, NCCT, No Cooperative Countries and Territories, en la lucha global contra el lavado de dinero. En el año 2000 elaboró unas listas, ya nos platicaban hace unos días, ayer de una lista, en que se recogen los países y territorios no cooperantes en la lucha contra el blanqueo de capitales o cuyas provisiones son insuficientes. No está haciendo lo que tiene que hacer. Tiene que ser más curioso, más agresivo con las sanciones, con las verificaciones, con las reformas legislativas. Y las listas pueden ser roja, negra, gris conducida o gris. Cualquiera de esas tienen efectos que vamos a ver ahorita. Efectos de las listas de Gafi: roja. Gafi insta a sus miembros y otras jurisdicciones a que protejan, mediante la aplicación de políticas preventivas efectivas, sus sistemas financieros de los riesgos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas que emanan de las jurisdicciones que integran dicha lista. En esta solamente se encuentra Corea del Norte. Esa está bloqueada, salvo que se pongan de acuerdo Trump y el gordito, y entonces tal vez pase a otra lista. Lista negra:
se encuentran los países y territorios que presentan deficiencias estratégicas en el sistema implementado para combatir esos flagelos, que no han hecho progresos suficientes para solucionarlas, o que no se han comprometido con el Gafi a desarrollar un plan que les ayude a superar las debilidades. Gafi recomienda a sus miembros y urge a todas las jurisdicciones a continuar advirtiendo a sus entidades financieras para que apliquen diligencia de vida ampliada, mayor identificación, mayor verificación, a los negocios y relaciones y transacciones con personas naturales y jurídicas de esos países. Aquí solo aparece Irán, con la dispensa de un año, 2016 a 2017, un año de gracia para la aplicación del plan de fortalecimiento aprobado por el Gafi. Estaba en la lista negra Irán. Lista gris oscurecida. Se integra por jurisdicciones que no denotan un progreso satisfactorio o poca efectividad en la aplicación del plan de acción acordado con el Gafi. Si estos países o territorios no realizan las acciones suficientes, entonces se procede a declararlos fuera de cumplimiento y se adoptan medidas adicionales indicando a los países miembros a que consideren los riesgos derivados de las deficiencias asociadas con esas jurisdicciones. En la evaluación técnica, si 8 más de las recomendaciones son calificadas como no cumplidas o parcialmente cumplidas, o específicamente las recomendaciones 3, 5, 10, 11 y 20, el país o territorio irá a un seguimiento intensivo, está verificado. Pero todo esto implica que hay un grupo de acción que está inmerso en el país y que está siendo auditado a ver cómo están comportándose las reformas legislativas. Por el momento no hay ningún país en esa lista. Y la lista gris. Países o territorios identificados con deficiencias estratégicas y que han elaborado un plan de acción, aprobado por Gafi. De aquí parte la lista internacional Cooperación Review Group o de seguimiento. Si 20 de los criterios de las recomendaciones son calificados como no cumplido o parcialmente cumplido, implica entrar a ese grupo. De igual manera, si en la evaluación de eficacia se califican como bajas o moderadas las recomendaciones que ahí se indican, entra al grupo. En función del avance mostrado aparecen Etiopía, Irak, Serbia, Sri Lanka, Siria, Trinidad, Tobago, Túnez, Vanuatu y Yemen. No sé dónde está Vanuatu, no me pregunten. Las 40 recomendaciones se engloban en un gran marco de 7 tópicos. Políticas y coordinación contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, primer tópico. Lavado de activos y decomiso, segundo tópico. Financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, tercero. Medidas preventivas, cuáles toma, cuarto. Transparencia y beneficiario final de personas jurídicas y otras estructuras. Quinto, facultades y responsabilidades de autoridades competentes y otras medidas institucionales. Y cooperación internacional. Cada una trae diferentes recomendaciones. Las 40 recomendaciones están distribuidas en esos 7 grupos que se los dejo para que los revisen con calma y los vean una vez que el comité organizador, en las condiciones que él considere, se los proporcione. ¿Qué nos interesan de esas 40 recomendaciones y de los respectivos puntos? Recomendación 5. Grupo Financiamiento Terrorismo. Los países deben tipificar el delito de financiamiento terrorismo. Si no está contemplado, lista gris, gris oscurecida, roja, negra o roja. Recomendación 8. Los países deben asegurarse que estas organizaciones sin fines de lucro no sean utilizadas para esconder o ocultar el desvío clandestino de fondos por las organizaciones terroristas destinadas a propósitos legítimos. Señor licenciado, quiero constituir 5 asociaciones civiles. ¿Para qué las quiero? Pues voy a apoyar a los niños de la calle, a los niños de la casa de allá que están desvalidos, a los muchachos que están limpiando los vidrios y a los que alimentan a los menesterosos. Esos los voy a constituir. Bien, ¿cuántos? Mi socio y yo. ¿Algún problema? En principio no. 5 a la vez. ¿Tan buenas personas son? ¿No están a lo mejor buscando ocultar o que los recursos que se les inmersen para ayudar a esos pobres niños vengan de lavado de activos? ¿No serán de las famosas PEPs que estén metiendo mano ahí? Y eso nosotros lo tenemos que revisar, porque tenemos que cuidar ante la autenticación de la firma y el sello y la revisión que se cumple con la normativa que tenemos vigente en el país para este tipo de organizaciones, que no se me vaya a escapar algo.
O sea que hay que aplicar, además de los 5 sentidos, el sexto de las damas, que es a flor de piel: préstenos. Nos falta un poquito a los varones ese sexto sentido, y el sexto sentido de ustedes, colegas, púlanlo, porque empieza a ser complicado la mera y sencilla formalización de una asociación civil. Recomendación 9. Leyes sobre el secreto de instituciones financieras. Los países deben asegurar que el secreto de las instituciones financieras no impida la implementación de las recomendaciones. Entonces, mis datos andan por todos lados. Las instituciones financieras tienen que informar cuánto deposité, cuándo deposité, dónde deposité, con qué frecuencia deposito y dónde se va el dinero que deposito. Pago tarjetas de crédito, cuánto deposito de ingresos, y empiezan a casar en el Excel. Cuánto estoy gastando en tarjetas de crédito por pagos que hago a las instituciones financieras y cuánto declaro de ingresos recibidos. Estoy lavando dinero porque no estoy evadiendo al fisco. Debida diligencia y mantenimiento de registros. Los países deben exigir por ley a las instituciones financieras identificar al cliente y verificar su identidad. Algunas de estas se nos aplican por ser actividades y personas físicas financieras no designadas. Se nos aplican algunas de estas. Deben identificar al beneficiario final. ¿Quién se queda con la lana? Oiga, que estoy comprando una casa para mi hijo. Sí, ¿quién vende? Fulano de tal. Fulano de tal, usted es el dueño beneficiario. Me asegura que no hay nada más atrás de usted. Todo eso tengo que inquirirlo. Y tengo que poner una declaración del vendedor de que no hay otra persona y que él es el que se queda finalmente con el beneficio de la venta. Si no lo hago, estoy incumpliendo con la debida diligencia y mantenimiento de registros. Debo examinar las transacciones realizadas a lo largo de la relación comercial. Ya no solamente, señor, acaba de llegar una operación de compromiso notario, así pide el certificado, pide los informes, prepara el proyecto y ya sabes qué hacer. Ya eso está pasando de moda. A ver, ¿quién vende? ¿Quién compra? ¿Cuándo llegó? ¿De dónde llegó? ¿Tú lo trajiste? ¿Lo trajo quién? ¿Quién lo recomienda conmigo? ¿Cómo es que llega conmigo para hacerle la operación? Mantenimiento de registro. Los países deben exigir a las instituciones financieras que conserven por 5 años, al menos, los registros de transacciones y documentos de identificación de sus clientes o usuarios a disposición de las autoridades. Recomendación 12. Los países deben exigir a las instituciones financieras tomar medidas para identificar a una persona expuesta políticamente. Es que su papá, su abuelo fue senador de la República. Ya lo salpicó la reputación. O él es candidato a gobernador, o es candidato a alcalde. ¿De dónde le llega el dinero al señor? Los países deben identificar, recomendación 15, y evaluar los registros de lavado de activos y financiamiento de terrorismo que pudieran surgir con respecto al desarrollo de nuevas prácticas comerciales y a nuevas tecnologías. 16. Los países deben asegurar que las instituciones financieras incluyan la información sobre el originador y beneficiando de las transferencias electrónicas y mensajes relacionados. Se vende la operación, se vende el inmueble, ¿con qué se paga? Transferencia electrónica. Bien, están vendedor y comprador en la notaría. Ahora, ¿ya le hicieron la transferencia? Sí. ¿Ya recibió el precio? Sí. ¿Quién transfirió? Si el vendedor está en la oficina. Transfirió mi hermano. ¿Eres el beneficiario final? ¿Eres la persona que recibe finalmente los beneficios de la operación? ¿Por qué transfirió él? De la cuenta de él, si lo tengo yo usted aquí. ¿No debe haber sido usted al banco y de su cuenta transferirle al comprador y regresar y exhibirme la transferencia? Porque si transfiere un tercero, hay un tercero involucrado, que no son los dos que están conmigo en la notaría diciéndome que están de acuerdo en la compraventa. O sea que si hay transferencias, ojo, ¿quién transfirió y de qué cuenta? Recomendación 17. Las instituciones financieras, cuando dependan de terceros, deben asegurarse que el tercero les suministrará la identificación del cliente. Recomendación 18. Deben exigirse a los grupos financieros que implementan el nivel de todo el grupo programas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo políticas y procedimientos para intercambiar información dentro del grupo de propósito de lavado de activos. Las instituciones financieras, recomendación 19, deben ser más estrictas en su trato con las personas provenientes de los países que Gafi designó como tales. Hay que huirle
a la lista gris oscurecida y tratar de no entrar a la lista gris, porque si no se nos empiezan a bloquear a nuestros nacionales y a nuestro país los créditos necesarios para el desarrollo económico. Recomendación 20. Las instituciones deben reportar de inmediato sus sospechas. Ya me denunció ese notario. ¿Por qué? Porque no le pareció cómo iba vestido y que saqué un fajo de billetes para pagar el efectivo. Y me denunció porque se le hizo sospechoso. Y por eso ya está la UIF encima de mí y están por procesarlo. Escúchale, ¿qué hace el notario? ¿Sale huyendo a dónde? ¿Y qué pasa con la familia del notario? ¿Sale huyendo con él o se queda? Las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados deben estar protegidos por la ley, por la violación de alguna restricción sobre la revelación de información impuesta por contrato o por ley. Las instituciones deben tener prohibido por ley revelar el hecho de que se está integrando a la UIF un reporte de operaciones sospechosas. Más específico, los requisitos de debida diligencia del cliente y mantenimiento de registros establecidos en las recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17 se aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas en las situaciones siguientes: abogados, notarios y otros profesionales jurídicos independientes y contadores cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades: compra y venta de bienes inmuebles, creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales. Ahí estamos más que clavados. 23. Los requisitos plasmados en las recomendaciones 18-21 se aplican a todas las personas financieras, personas no financieras designadas. Debe exigirse a los notarios que reporten las operaciones sospechosas cuando por un cliente se involucran en una transacción financiera con relación a las actividades descritas en el párrafo poder de la recomendación 22, que es identificación del cliente y conocimiento del destinatario final. Todo eso, los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o financiamiento al terrorismo. Deben asegurarse que las instituciones financieras estén sujetas a una regulación. Los supervisores deben estar autorizados para requerir la información que sea relevante. Los países deben asegurarse que las demás categorías estén sujetas a sistemas eficaces, organismos autorreguladores propios o apropiados. Debe haber reportes de transacciones, limitar el uso de efectivo y deben asegurarse que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, que no tengan la más mínima intención de incurrir en esa conducta, que la sanción sea tan disuasiva que no me permita siquiera pensar en la posibilidad de no hacer lo que tengo que hacer. Las sanciones deben aplicarse a todos los sujetos obligados. Y en la modificación legislativa hay que tomar en cuenta esas convenciones que van tratando sobre los aspectos que resultan ser sustantivos en esta materia. O sea que además de las normas que privan en el país, hay que tomar en cuenta y conocer esas convenciones que forman parte de la normatividad general aplicable a esta materia. La Unión, que dice: apoyemos, no hay de otra, apoyemos. ¿A través de qué? De organismos centralizados para la prevención del blanqueo de capitales. Recomienda a los países miembros, Perú es uno de ellos, México es otro, y todos los 85 faltantes son, que establezcan este tipo de organismos y que busquen que los notarios no se metan en problemas. ¿Cómo no se meten en problemas? Dejando de reportar de manera directa esas actividades y de tener de manera directa esas sospechas. Porque si no lo asumimos de manera personal, estamos obligados a denunciar de manera personal. El Grupo de Acción Financiera lo conforman Alemania, Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional, yo veo, ay, ¿a dónde vamos a pedir lana? A cualquiera de esos. Y sus herramientas son medidas de capacitación y evaluación mutua. ¿Qué les dijimos a los de Gafilat? Oigan, no la muelen, porque las sanciones se vuelven en un momento determinado muy complicadas y muy disuasivas. Estamos jugando en la misma cancha y los malosos están en la cancha contraria. Afortunadamente han hecho caso y la Unión tiene una representación en Gafi que nos ayuda a estar coadyuvando en el matiz de las actividades y en la incorporación a las recomendaciones. Y ahí les va. Ese es un listado que implica una cosa: sentarse con sus respectivos colaboradores en su despacho notarial y hacerles ver lo que la función notarial implica, dar seguridad y certeza a todo aquel particular nacional o extranjero que acude a nuestras oficinas a plantearnos un trato que tenemos que convertir en el contrato legal, que satisfaga todos los requerimientos, donde identifiquemos la finalidad del contrato, la causa de la contratación, los destinatarios reales de los ingresos y de los productos económicos, y dejemos de pensar en que nuestros despachos son industrias que reciben un montón de personas y que procesan como alimento las operaciones para poder producir escrituras y escrituras y escrituras. ¿Y tú cuántas firmaste hoy? Yo firmé 15,000, y tú, yo 13,000, y yo 5,000. No, tú eres un mal notario, firmaste 5,000. No, yo creo que el proceso es a la inversa. Firmaste 15,000, no tienes idea de lo que estás haciendo. Y firmaste 13,000, tú tampoco tienes idea de lo que estás haciendo. Tú firmaste 5,000 o 3,000, bueno, yo creo que voy contigo, porque tú eres cuidadoso en lo que estás haciendo. Y ese cuidado hay que traducirlo a los empleados, secretarias, colaboradores y sistemas. Tenemos que tener sistemas que nos ayuden a identificar a ese verdadero titular real. Me piden que transforme una sociedad de responsabilidad limitada a sociedad anónima. Es una operación sospechosa. ¿Por qué? Porque en la sociedad de responsabilidad limitada hay una mayor verificación de la identidad de los socios. Y en la sociedad anónima lo que me importa es la titularidad de la acción. ¿Por qué se quiere cambiar? Caramba, pues porque quiero. No, espérenme tantito. ¿Por qué se quiere cambiar? Y tenemos que cuidar por qué se quiere cambiar. Porque según Gafi, esa es una operación sospechosa. Socios de empresas sin antecedentes de créditos comerciales o personales. Una señora que ha atendido a su hijo dentro de los últimos 15, no porque sea de menor crédito atender a un hijo, que es una responsabilidad enorme, pero que no ha tenido contribución económica, va a constituir una empresa. ¿Usted le ha pedido préstamos antes? No, yo me digo a lo ver. ¿Y su socia? Tampoco. ¿Y por qué quieren constituir una empresa? Pues porque ya no nos alcanza. Hay que indagar sobre la causa de la actividad, esa causa eficiente que en teoría nos orilla a considerar la existencia del acto. Hay que entrar a ello para saber por qué se quieren constituir en empresas. Constituciones de empresas cuyos socios son otras empresas, lo que impide identificar al propietario real. Constitución de empresas con capitales o socios provenientes de países considerados de alto riesgo. Es que están dos de Corea del Norte que van a invertir $20 millones cada uno, y yo voy a cobrar $1 millón. Ni te metas, porque viene de Corea y está en la lista roja. Ni te metas. Sucesivas constituciones de empresas con capitales mínimos. Me plantea el abogado que vaya a constituir 10 sociedades que se van a dedicar a la comercialización con un capital mínimo de X cantidad de soles. No sé cuál es lo que se contempla aquí en el Perú. Los socios, los mismos. 10 distintas, va a comercializar zapatos, vestidos, bolsas, joyas, perfumes, etc. Y les voy a cobrar lo que yo quiera. Ni te metas, o revisa qué estás haciendo. Sucesivas socios o accionistas de empresas cuyo perfil económico o financiero es incongruente o con el capital de la sociedad, o con el objeto o con el movimiento comercial de las mismas. Sucede mucho en México que va el chofer de don fulano y va la chacha de don fulana, de doña fulana, a ser la socia mayoritaria y la administradora única
de una empresa que se va a dedicar a la importación y exportación de mercaderías. Y no tienen la pinta de ser empresarios, y van a constituir la empresa y la constituyen a veces. Y eso pudiera ser que el que está atrás de los empleados que van a ser por encargo del patrón estén pudiendo esconder lavado de dinero o pretendiendo con la actividad financiar el terrorismo. Y así como pueden seguir viendo constituciones de asociaciones civiles, compraventas sucesivas en corto tiempo de un mismo inmueble, adquisiciones masivas de inmuebles en una misma notaría. Es que este cliente me trae la venta de 20 casas. Es una operación sospechosa. Adquisiciones de inmuebles por parte de hijos de padres que aportan el capital ya personalmente o por medio de créditos conferidos por diversas sociedades privadas o financieras. ¿Qué hay que hacer? Reflexionar que vivimos en un mundo bastante atribulado, que toda la gente llega a la notaría ya ahora, no solo para realizar un contrato o para formalizar un contrato de un acto que sea legítimo. Están buscando cómo llegar a la notaría para que la notaría sea un vehículo para producir un delito por suplantación de persona, por finalidad ilícita, por estrategia fiscal, que es lavado de dinero, o por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, del terrorismo. Eso es a lo que nos enfrentamos en esta época, para poder instrumentar nuestra actividad acorde a las recomendaciones de Gafi que se plasman en la norma, a las recomendaciones de la Unión por lo que respecta al órgano centralizado de prevención y al cuidado que tenemos que tener de que nuestra labor le da a una persona el viso de legalidad absoluta y la obligación de creer que todo está conforme a derecho, y pudiera ser ese documento nuestro el instrumento de un delito de lavado de dinero. América del Norte, en las recomendaciones, México tiene parcialmente cumplidas la 22 y la 23, debida diligencia del cliente y la verificación de identidades. América del Centro, Guatemala, MC era ¿cuál? Se me olvidó. Medio cumplida. Y la 23 no la ha cumplido. El Salvador, parcialmente cumplida las dos. Honduras, medio cumplida una y parcialmente cumplida la otra. Mayormente cumplida. Nicaragua, no cumplidas ninguna de las dos. Panamá, mayormente cumplidas, y Costa Rica, cero. Esos tienen que estar pensando en entrar en alguna de esas listas en breve. O sea que los notariados de los países están en situación un poco complicada. América Insular, Cuba, mayormente cumplida. Puerto Rico no tiene problema, es Gringolandia. República Dominicana, parcialmente cumplida. Y Haití, mis colegas haitianos tienen que chambear mucho. América del Sur, Argentina no cumplió la 22 y parcialmente cumplida la 23. Bolivia parcialmente, Brasil parcialmente, Chile parcialmente y mayormente. Colombia cumplido el 22 y mayormente cumplido el 23. Ecuador parcialmente, Paraguay no cumplió, Perú parcialmente cumplido. Reporte 2016, y están ahorita en evaluación. Uruguay parcialmente cumplido y Venezuela parcialmente cumplido. Perú, están en este proceso, ustedes conocen, y están ahora en septiembre de 2017. Empezó el año pasado y ahorita están en proceso de evaluación, ustedes aquí en el Perú. Comprende 5 etapas: la visita de preevaluación, la absolución del cuestionario, la evaluación in situ, la visita cara a cara y la aprobación del informe final. Y todo esto está a cargo del grupo Gafilat y un grupo de expertos evaluadores de diferentes países y organismos internacionales, o puede ser conducido por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial. Una mala calificación en la evaluación mutua podría generar el ingreso del Perú al grupo de trabajo encargado de monitorear países con serias deficiencias en sistemas de prevención, o sea, la lista 10. Y eso genera incremento del riesgo país, encarecimiento de las líneas de crédito, límites en las relaciones de corresponsalía, dificultades en operaciones de comercio exterior y límites y filtros en transacciones financieras, entre otros. Una calificación positiva, en cambio, los deja tranquilos y negociando en las mejores condiciones.
Hoy está complicada la evaluación. Bueno, ahí ya vi un video. Ahí está. ¿Qué ha venido haciendo España en este proceso? Generar tres elementos: índice único informatizado, órgano centralizado de prevención y base de datos de titularidad real. Discúlpenme que esté yo tomando esta participación porque le tocaría a los colegas españoles, dado que ellos son los que han implementado este proceso a lo largo de varios años y con una cantidad enorme de esfuerzo económico y de coordinación. Hay disensos en todos lados, hay formas de pensar en todos lados, hay quien cree tener la razón y quien cree que el otro está equivocado. Tenemos que dejar todo eso de lado, porque esas posturas, esas soberbias o egos van a provocar que los países caigan en una lista de la que no querramos salir. Y nosotros somos los mayores coadyuvantes en cuanto a información se refiere a lo que las unidades de inteligencia financiera reciben, porque somos, y así lo promulgamos, somos los termómetros de la situación económica de los países. ¿Cómo va el país? ¿Cuántas empresas se constituyen? ¿Cuántos inmuebles se enajenan? ¿Cuántos créditos se dan? ¿Cómo va la banca en financiamientos? ¿La banca oficial qué tanto está produciendo? ¿Y cuántas personas están teniendo derecho a satisfacer su necesidad de vivienda, que es uno de los derechos fundamentales y humanos de las personas? Entonces, ¿dónde se formaliza todo eso? En las notarías. Por lo tanto, la información que damos los notarios es importantísima para la autoridad. Por ende, estos tres sistemas de comunicación resultan ser imprescindibles y están glosados en tres grandes grupos que engloban todo ese cúmulo de cuestionamientos y de vicisitudes que traen las normas, que resultan como consecuencia de una aplicación pocas veces razonada de las recomendaciones. ¿Qué es lo que le urge al país? Reflejar que cumplió con la recomendación. ¿Y cómo le hace? Legisla. Y la norma legislada no necesariamente es acorde a la idiosincrasia, a la ideología, a la norma vigente y a la actitud del país donde se legisla en atención a la recomendación de un organismo que no conoce a ciencia plena
la idiosincrasia del país destinatario. Por ende, nosotros, notariado, somos indispensables en el proceso de información a nuestras autoridades y coordinación entre nosotros para lograr que el país salga adelante en una reforma adecuada que escuche a los que organizados planean. Si no nos encuentran unidos y nos encuentran totalmente desbalagados, estamos cavando nuestra tumba, así de sencillo, estamos cavando nuestra tumba. Y no porque no hagamos nuestro trabajo, sino porque lo tenemos que hacer en conjunto. El índice único informatizado, toda la información, cada X periodo, se manda a un órgano centralizado. El órgano centralizado cumple con la nota 23, porque además de las 40 recomendaciones, hay N notas interpretativas. Cada recomendación en un determinado rubro trae 15, 20 o 30 notas interpretativas de la recomendación. Por ende se vuelve un mamotreto impresionante que está glosado en un índice único informatizado que centra un órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales que se conformó en España. Y este órgano centralizado permite cumplir con todas las obligaciones y sustituye a los asociados notarios en determinadas obligaciones. Ya no nos vemos obligados a rendir de manera directa a los fiscales que conforman la Unidad de Inteligencia Financiera la información que recibe un órgano que nosotros conformamos, que no va a ser fácil constituirlo, ni va a ser económica la constitución, nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, a todos. Y eso se los digo a mis colegas en México, y somos tan amarrados en la erogación del dinero que no queremos entender que el legislador internacional nos está obligando a actuar, y que en la medida en la que nos tardemos en responder, peor nos va a ir, porque nos va a salir o más caro o vamos a tener que hacerlo en menor tiempo, y tenemos forma de irlo digiriendo, de ir aportando, porque cada uno de nosotros como notarios tenemos que contribuir en la medida de la necesidad, ya no tanto de nuestra exigencia, de nuestra posibilidad, sino a medida de la necesidad de reportar de la mejor y mayor manera las operaciones sospechosas. México recibió una calificación en cuanto a parcialmente cumplida la obligación de rendir cuentas de las operaciones sospechosas. ¿Por qué? Porque mandamos un montón de información. Simplemente lo que yo hago es meterme a la página de la Unidad de Inteligencia Financiera y decir, vendió fulano, compró fulano, el precio fueron tantos, repasó un umbral y ahí te va. Y así reciben impresionante cantidad de informaciones. Somos 120 millones de mexicanos, somos 4,000 notarios. Los registros públicos reciben una cantidad impresionante de operaciones que tienen que ver con inmuebles y con empresas. ¿Qué capacidad debe tener la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana para desglosar, desmenuzar toda la información que mandamos? No la tiene. Y por ende, la reflexión y la verificación que tuvo México fue parcialmente cumplida, porque no sirve la información. La reciben un grupo de empleados que conforman la unidad y no les alcanza ni el dinero ni la capacidad para desmenuzar lo que necesitamos saber de quién es el verdadero titular real de la lana, o cuántas veces, en cuántos diferentes lugares esa persona se presentó para celebrar diferentes actos que le implicaran esconder el origen y el destino de los recursos. Entonces tenemos una calificación de parcialmente cumplidos. Y ahí tenemos un poquito cómo es que se va decantando la información a través de órganos centralizados de prevención, que lo tienen implantado los españoles, los colegas de España. La OCP recibe y analiza la información, y ahí hay una especie como que de cuando cae el agua de las montañas, se va limpiando hasta que llega al destinatario final. Lo que pasa con la información. Y tienen una base de datos de titular real que ya permite decirles quién es el verdadero titular, de tal manera que le informan a la autoridad investigadora y se persiguen los delitos de lavado de dinero, porque eso está entre ceja y ceja de Gafi. Y Gafi es el legislador internacional que califica a los países y que les pone tacho palomita dependiendo de que hayan cumplido con sus 40 recomendaciones. Y si le ponen tache
vamos a sufrir económicamente todos los que vivimos en el país tachado. Cumple con sus obligaciones, es un sistema útil, se los dejo, ya me queda poco tiempo, pero lo que llamo es un poco a la reflexión y les pido, tomen en cuenta una cuestión, y con esto termino. Ustedes son la punta de lanza del continente americano. Perú fue el primero que dijo, le entro. Y es el primero que tiene que cumplir. No es sencillo, no es mi bolsillo, ya lo tendremos que vivir nosotros. No hemos querido entender y me canso de difundirlo. Mi presentación en los países es esta y mi presentación en México es esta. Quiero llamar la atención de lo que esto representa. Representa una atención más directa a nuestros clientes, representa una solidaridad más intensa entre nosotros, representa dinero. Pero ¿qué nos dolerá más? ¿El dinero o que estemos en algún momento determinado metidos en la cárcel por alguna cuestión de suspicacia que no logramos decantar de la mejor manera y que nos obligó a contratar a uno o varios despachos para defendernos y no cobramos en las operaciones que hacemos por los honorarios que tenemos que pagarle a los abogados para defendernos de las justicias o injusticias que se pudieran entablar en nuestra contra? La solución es la unión y la solidaridad. Los compromisos son elevados y económicamente graves, pero son la mejor solución y está en las manos de todos y cada uno de ustedes. Yo les pido a todos ustedes que reflexionen sobre la conveniencia de la unidad, de la conformación en torno a un interés único, que Perú salga adelante. Y va a salir adelante en base a la fuerza y a la solidez del notario de Perú. Muchas gracias. Doctor Figueroa, doctor Figueroa, por favor, quería decirle unas cuantas palabras. Sepa usted que el Nevado Huascarán, que lo tenemos aquí al pie de la Cordillera Blanca, al pie de Huaraz, es el pico más alto de Perú y el segundo pico más alto de Sudamérica. Y frente a este fabuloso nevado, en la costa de Cachina tenemos en el mar la fosa de Chicote. Sumados ambos dan una altura de 13.000 metros. Usted nos dejó chiquito con ese espléndido, su espléndida exposición. Muchísimas gracias. Vamos, por favor, por el